Hola, hola. Buenas Bu- noches, compañera Lía. Buenas noches, compañera Gloria. Gracias, compañera Lía. Ay, no ha sido fácil adaptarnos a estas herramientas tecnológicas, pero bueno. El objetivo de esta reunión es socializar y debatir la actividad 2, cuyo tema es el funcionamiento de las organizaciones públicas. Para esto nos basamos en autores de referencia como Boscán Pacheco y Chacón Morón. Para iniciar esta actividad, partimos de una pequeña introducción sobre el tema. Comprender el funcionamiento de las organizaciones públicas es fundamental para analizar cómo el Estado gestiona los recursos y promueve el bienestar colectivo. Estas entidades son reguladas por normas legales y orientadas al bienestar social. Enfrentan desafíos relacionados con su estructura, procesos y eficiencia. Analizar la estructura, los procesos administrativos y las dinámicas internas de las organizaciones públicas permite identificar los factores que influyen en su eficacia y eficiencia, fortaleciendo una visión crítica y propositiva sobre los retos que enfrentan en su gestión. Ahora bien, ¿cómo funcionan estas organizaciones públicas? Entonces, primero vamos a partir de nombrar las características de estas organizaciones públicas. Primero que todo, estas organizaciones son propiedad del Estado, que es quien la financia a través de recursos que destina para esto. Son de interés público, es decir, están, están indicadas para favorecer el beneficio social. Son organizaciones sin ánimo de lucro. Reinvierten para lograr su misión. No son como las instituciones públicas privadas que buscan lucrarse, es decir, repartir la plata entre sus dueños. Actúan bajo la ley y con ética. Bajo la ley acatan las leyes en los contratos laborales y en la ética que todo se haga bien, que no haya fraudes. Son de continuidad, es decir, que garantizan los servicios a largo plazo. Asimismo, manejan una jerarquía que organiza quién manda, quién decide y quién ejecuta. Algo importante en estas instituciones públicas es la transparencia, que debe rendir cuentas a la ciudadanía y a las autoridades de control para verificar que el presupuesto que el Estado asigna sea utilizado de manera adecuada. Siga, compañera Lía. Así es, compañera Gloria. Entonces, según las lecturas realizadas em, referente a los autores Boscón de Pacheco y Chacón Morón, hicimos un bosquejo para conocer cómo funcionan estas organizaciones públicas. Entonces, iniciaremos con las características, ¿cierto? Entonces, son propiedad del Estado. Esas organizaciones eh, son creadas, son creadas para ofrecer servicios que satisfacen las necesidades de la sociedad. Operan con transparencia. Como estas entidades manejan recursos públicos, están obligadas a rendir cuentas. También tienen continuidad de sus servicios a largo plazo. Tienen una jerarquía. Estas jerarquías permiten identificar como los roles, los roles
dentro de la organización quién decide y quién ejecuta las estrategias para satisfacer estas necesidades. Y también manejan, una de sus características es la transparencia, porque están regidas bajo pues las leyes y normas colombianas. Así es, compañera Lía. Es muy importante tener presente las características de estas organizaciones públicas. Bueno, continuamos con la estructura organizacional. Esta estructura organizacional se basa en una jerarquía, que es en una jerarquía de roles y responsabilidades muy claros. Asimismo, departamentos especializados, departamentos de administración, planificación y finanzas. También normas y procedimientos que todo funciona de manera correcta. Una coordinación adecuada entre departamentos y niveles de gobierno, es decir, local, regional o nacional. Compañera Lía. Sí, entonces en la estructura organizacional de estas entidades encontramos que están estructuradas por jerarquías. En la jerarquía, como bien lo decía, se definen pues los roles y las responsabilidades de cada área de la organización. También consta de departamentos especializados. Entonces, en estas organizaciones hay áreas específicas que cumplen funciones determinadas. Otra de las estructuras son las normas y procedimientos. Eh, Estas organizaciones deben estar regidas por las leyes. Y en la coordinación encontramos que se dividen por niveles locales, regionales y nacionales. Así es, compañera Lía. También es muy importante hacer énfasis en los procesos administrativos en estas organizaciones. Entonces, estos procesos se basan en una planificación adecuada, donde se definen objetivos y estrategias de acción. La organización, es decir, asignar recursos y responsabilidades. Eso es muy importante, la asignación de recursos para que estos sean bien distribuidos y las responsabilidades de cada funcionario. La dirección tiene que tener liderazgo y gestión de personal. Aquí esta dirección la debe asumir una persona líder con capacidad de liderazgo para hablar con el recurso humano, con cada persona, para darle sus indicaciones. El control, es decir, un seguimiento y evaluación de resultados, que esto es muy importante, compañera Lía. Sí, entonces en los procesos administrativos encontramos la planificación, que es uno de los más importantes porque allí se define cuáles son los objetivos y estrategias que va a implementar la organización para cumplir sus metas. En la organización, en el proceso de organización, es donde se definen o se asignan los recursos. Eso es muy importante porque, como bien lo decíamos, esas organizaciones manejan recursos públicos, los cuales deben ser ejecutados eh, para lo que se asignaron. Y también pues las responsabilidades de cada área de la organización o de la entidad. La dirección es muy importante porque pues un buen líder va a implementar buenos procesos para la ejecución pues de las estrategias, ¿cierto? Como un buen líder va a saber cómo destinar quién, cómo y cuándo va a ejecutar estas estrategias. Y el control, que es donde se hacen los seguimientos, qué resultados se han tenido y si se han cumplido pues como
los objetivos propuestos. Gracias, compañera Lía. Estas organizaciones también presentan desafíos, como la burocracia, que es basada en el sistema de reglas y jerarquía que organiza el trabajo, aunque puede ser lento. Adaptación. Esta adaptación, capacidad de ajustarse a los cambios sociales, legales o tecnológicos. Cambios sociales en la manera como piensan las personas. Em, la, la, bueno, los cambios legales, es decir, a nuevas leyes, nuevas normas y resoluciones, y a los cambios tecnológicos, la manera como la tecnología impacta cada día. La coordinación también es asegurar que departamentos y niveles de gobierno trabajen unidos. Esto es muy importante. Eficiencia e innovación. Cuando hablamos de eficiencia, se refiere a que estas empresas utilicen los recursos de manera óptima. Y la innovación, mejorar los procesos de servicio a través de las nuevas tecnologías y asimismo capacitar el personal. Así es. Bueno, compañera Gloria, como usted bien lo decía, estas organizaciones se enfrentan a grandes desafíos. Uno de ellos es la burocracia. Muchas veces se enfrentan a procesos y pasos que vuelven más lento los procesos dentro de la organización. Otro desafío es la adaptación, porque como la sociedad es cambiante, entonces deben ajustarse a los cambios sociales, tecnológicos y legales, la implementación de nuevas leyes, nuevas herramientas tecnológicas. Entonces a veces crean pues políticas públicas, por ejemplo, para satisfacer necesidades de una población específica, pero se enfrentan pues a cambios. Entonces estas organizaciones tienen que adaptarse. Así es, compañera Lía. Y la innovación deben continuamente estar mejorando sus servicios, usando los recursos de manera óptima. Porque, pues como lo decíamos, como la sociedad es cambiante y se enfrentan a cambios sociales, entonces deben tener pues como la capacidad de innovar nuevas herramientas, nuevas estrategias para lograr sus objetivos. Gracias, Así, compañera. Gracias, compañeros, compañera Lía. Bueno, ahora vamos a ver los factores que afectan la eficacia y la eficiencia en estas organizaciones públicas. Tenemos los factores internos, que son los que están dentro de la organización, que son referidos al funcionamiento. Partimos de una estructura. Si esta estructura es jerárquica y roles claros, pero si no funciona adecuadamente, no funciona. Ahora, procesos, en cuanto a los procesos, planificar, coordinar y supervisar. Si esto no se hace bien, tampoco se cumplen los objetivos. La cultura es referida a los valores, es decir, el respeto y la honestidad en el personal y las normas de comportamiento. Recursos financieros, humanos y tecnológicos. Que esos recursos financieros, que los recursos que destina el Estado para estas instituciones sean bien manejados, ¿no? Pero si no, entonces sería un factor interno que afecta a la institución. En cuanto a al recurso humano, pues que esté capacitado, y también en cuanto a la tecnología, también aprendan a manejarla. La innovación en cuanto a la adaptabilidad y aprendizaje,
Lo mismo que decía antes, aprendizaje en cuanto a la innovación tecnológica. Si estos procesos internos si estos procesos internos fallan, el funcionamiento de las organizaciones públicas sería un caos. Compañera Lía. Sí, como bien lo decía compañera, entonces los factores internos que afectan la eficiencia y la eficacia de las organizaciones, tenemos la estructura que es precisamente como la jerarquía y los roles que se cumplen dentro de la organización. Es un factor que, pues, que afecta internamente porque si no está bien estructurada, si no están bien definidos los roles, pues la organización no va a funcionar bien. En los procesos como planificar, coordinar y supervisar también es un factor que afecta porque si no se tiene claro qué estrategias se van a implementar, cuáles son los recursos que se van a destinar y quiénes son los que van a llevar a cabo esas acciones, tampoco pues van a ser eficientes y eficaces. En cuanto a la cultura, también se debe tener pues como referente las normas que están regidas bajo estas organizaciones. En cuanto a los recursos, como lo decíamos anteriormente, estas organizaciones usan recursos públicos, entonces deben ser bien destinados, contar con el recurso humano y tecnológico para llevar también a cabo todas estas acciones. Y en cuanto a la innovación, es precisamente como adaptarse a los cambios e innovar también en sus estrategias para llevar a cabo las acciones. Gracias, compañera Lía. Por otra parte, también tenemos los factores externos, que son los que fuera de la organización. Estos son factores de adaptación. En cuanto a los políticos y normativos, que son leyes y regulaciones que se deben cumplir, es decir, nuevas normas, nuevas leyes. Económicos, el presupuesto y el contexto financiero. El presupuesto, verificar cuánto presupuesto hay. Y en cuanto al contexto financiero también, verificar si hay deudas, qué falta para poder cumplir con estos objetivos. Sociales, hay que mirar las necesidades de las comunidades que requieren y demandas son las exigencias como las peticiones que la comunidad hace a estas instituciones para que se cumplan y les cumplan a ellos en cuanto, es decir, si fuese una institución pública en cuanto a salud, entonces ellos exigirían las garantías de la prestación de los servicios en esa institución. Culturales y tecnológicos, los culturales es la manera de pensar de las personas. La sociedad cada día es cambiante. Y tecnológicos, adaptación a las nuevas tecnologías, compañera Lía. Sí, entonces, en cuanto a los factores externos que influyen en estas organizaciones, tenemos los políticos y normativos, que son como las leyes y las regulaciones. Si bien es cierto que las leyes son cambiantes o a veces hay nuevas reformas, también hay cambios como en los dirigentes políticos. Este factor también afecta pues a las organizaciones. En cuanto al factor económico, están también sujetos como al presupuesto que se tiene disponible para dicha institución. Y también en el contexto financiero podemos, como se puede analizar como la situación financiera del país. En cuanto a los sociales, entonces se refiere como a las necesidades que tiene una sociedad o una población determinada.
Y en cuanto a culturales y tecnológico, es como los cambios culturales y también porque pues en Colombia, haciendo referencia pues a nuestro país, hay poblaciones con diferentes culturas, entonces es como tener claro como el contexto cultural en qué tipo de población se están enfocando. Y en cuanto a la tecnología, es precisamente eso que usted decía, compañera. En la actualidad, pues vemos que la tecnología diariamente nos ofrece nuevas herramientas, entonces esto también hace parte de los factores externos. Así es, compañera Lía, gracias. Ahora vamos a ver la aplicabilidad práctica en estas organizaciones. Es la capacidad de las organizaciones públicas para convertir estrategias en resultados concretos. Ujú. Entonces, estas organizaciones, en cuanto a las decisiones, ellos se basan en el análisis de información, es decir, primero analizan la información para tomar decisiones. Ellos no toman decisiones al azar ni de manera inmediata. También el uso eficiente de los recursos. Ellos buscan optimizar el tiempo, el dinero y el recurso humano. La innovación, como ya la hemos mencionado, crear soluciones nuevas ante desafíos, resolver problemas a las comunidades sociales. La adaptación es la capacidad de ajustarse a las acciones y servicios según las necesidades sociales. Compañera Lía. Bien, entonces ya la aplicabilidad práctica, entendemos que la capacidad que tienen las organizaciones para convertir estrategias en resultados. Entonces, las decisiones que se toman dentro de la organización deben estar basadas en información real, en análisis pues, de la información. No se pueden tomar decisiones como al azar y de manera improvisada, sino que mediante pues, los seguimientos que se hacen a los procesos, las mediciones que se le hacen a los resultados, en base a esa información se deben tomar como las decisiones más correctas. El uso eficiente de los recursos, obviamente, como son recursos públicos y casi siempre pues son como limitados y son destinados para una necesidad específica, se debe velar que sean ejecutados de manera óptima, pues en lo que se quiere lograr. En cuanto a la innovación, pues sí, es esa capacidad de crear nuevas estrategias según los desafíos que se enfrenten. Y la adaptación es adaptarse a los cambios que se tienen continuamente en la sociedad, cambios políticos, cambios tecnológicos. Así es, compañera Lía. Para que haya para que haya un adecuado mejoramiento y desempeño en las organizaciones, es importante tener en cuenta la eficacia y la eficiencia. Cuando hay la eficacia es el logro de los objetivos y la eficiencia de usar los recursos de manera óptima. Combinando estos dos, se alcanzan metas con con menos costos y mejor calidad. Así es, compañera, para que una organización pública pueda lograr sus objetivos, debe ser eficiente y eficaz. Así es, compañera Lía. Bueno, en consenso con la compañera, vamos a ver un ejemplo práctico para comprender mejor el tema. El Hospital Simón Bolívar de Bogotá es una institución pública eh, que trabaja apoyada en recursos estatales.
Esta entidad es pública, sin ánimo de lucro y, como dije antes, financiada por el Estado. Su misión es prestar servicios de salud a la comunidad y reinvertir recursos para mejorar la atención. Su funcionamiento cuenta con una estructura jerárquica clara, procesos organizados y recursos adecuados para cumplir objetivos eficientemente. Esta organización presta servicios principales como urgencias 24 horas, consulta externa, hospitalización, cirugía, cuidados de UCI, pediatría, ginecología, salud mental, rehabilitación, diagnóstico por imagen, laboratorio, odontología y banco de sangre. Como se puede ver, es una institución pública muy completa. Y su función es social, busca el bienestar colectivo y enfrenta factores internos y externos que afectan su eficacia y eficiencia. Siga, Sí, compañera. compañero. Esta entidad es un claro ejemplo de una organización pública, ya que es financiada con recursos del Estado y fue creada con el objetivo de satisfacer la necesidad de promoción y prevención de salud. Es una entidad sin ánimo de lucro que busca satisfacer esta necesidad social. Gracias, compañera Lía. Finalmente, podemos concluir, después de haber revisado el tema y haberlo socializado, podemos concluir que son empresas del Estado, estas instituciones, financiadas con recursos estatales, que no tienen ánimo de lucro. Su propósito es reinvertir ingresos en su misión y buscar bienes sociales o comunitarios. Por lo tanto, manejar una estructura clara y jerárquica es esencial para cumplir sus objetivos de manera organizada. Asimismo, comprendimos que la eficacia y eficiencia dependen tanto de los recursos disponibles como de la correcta planificación y coordinación interna. Continúa, compañera Lía, con sus conclusiones. Bueno, después de elaborar esta actividad, podemos concluir que las organizaciones públicas funcionan diferente a las organizaciones privadas, ya que el objetivo de las organizaciones públicas es atender necesidades sociales y no generar dinero. También podemos concluir que la eficiencia y la eficacia de una organización no solo depende de los recursos disponibles, sino también de la forma como se organiza y se planifican las actividades. Finalmente, podemos concluir que la adaptación es esencial en los cambios políticos, sociales y tecnológicos, ya que ocurren constantemente y que si estas organizaciones no se ajustan, se pueden volver sus procesos obsoletos e insuficientes. Gracias, compañera Lía. Estas fueron las referencias en las cuales nos basamos para la investigación y construcción de la actividad. Entonces, nos basamos en Boscán de Pacheco y G. Fernández. Las organizaciones públicas desde la perspectiva institucional y capacidades dinámicas. Asimismo, Chacón Hernández, en su obra Las políticas públicas en las implicaciones epistemológicas del paradigma de la complejidad en la gerencia pública. Compañera Lía, contigo. Finalmente, queremos agradecerle pues a la docente por la orientación del tema. Nos pareció muy interesante porque si queremos conocer cómo funciona el Estado, es indispensable conocer cómo funcionan sus instituciones. También quiero agradecerle, compañera Gloria, por su apoyo en la realización de esta actividad y finalmente quedamos atentas a las recomendaciones y sugerencias que nos haga la docente para fortalecer nuestro proceso de aprendizaje.
Gracias, compañera Lía, por su apoyo. Por último, le pedimos disculpas a la docente porque hacer esta grabación se nos dificultó un poco manejar esta herramienta didáctica, pero bueno, todo es un aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias.